Parei para ajudar um velho caminhoneiro na serra e ele me contou um segredo que nunca esqueci. Lo que empezó como una buena acción en medio de la niebla se volvió una de esas historias que te sacuden hasta los huesos. Él solo quiso echarle la mano a un viejo camionero varado en la sierra, pero no sabía que esa parada lo iba a meter en una bronca que ni en sus peores noches de carretera habría imaginado. Porque parei para ajudar un velho caminhoneiro na serra, e ele me contou um segredo que nunca esqueci, no es solo una historia de camino. Es un encuentro con algo que ningún chingón de la mula está preparado para cargar. El ruido seco del embrague sacó a Rubén Salas de sus pensamientos. Maldijo entre dientes, giró la llave con fuerza y soltó un leve bufido mientras la güera, su mula Kenworth del 85, rugía de nuevo con ese sonido grave que le recordaba que, aunque vieja, aún tenía alma. «Ándale, no me vayas a fallar ahora», le murmuró, dándole 2 palmadas al tablero como si fuera el lomo de un caballo cansado. Llevaba horas estacionado en un terreno de grava, justo afuera de un taller mecánico en las afueras de San Miguel de Tucumán. El día amanecía con esa mezcla de humo de caña y humedad pegajosa que se colaba por las rendijas de la cabina. Rubén limpiaba el parabrisas con un trapo viejo mientras mascaba un chicle de menta para espantar el sabor rancio del café recalentado de la madrugada. «Pinche café», dijo al aire, escupiendo por la ventana. En la radio sonaba un chamamé viejo, casi como eco de otra época. Rubén no escuchaba realmente la música. Sus ojos se perdían entre las montañas lejanas, donde la bruma aún escondía las curvas peligrosas de la sierra. Esa mañana no era como las otras. Había algo en el aire, una presión en el pecho que no venía de los pulmones. De pronto, el radio chisporroteó. Una voz masculina, tensa, interrumpió el ritmo lánguido del día. ¿Alguno ha pasado por el kilómetro 38 de la ruta? Un camión está parado desde anoche, sin luces. Dicen que el chofer no responde. Rubén enderezó la espalda. Su mano se fue automáticamente al volante. La palabra chofer activó un resorte en su memoria. Un amigo viejo, muerto en plena curva por no frenar a tiempo. Era 1989, pero aún recordaba el olor a diésel y sangre. «Aquí el Toro de Guadalajara. Voy saliendo por esa ruta, le echo un ojo», dijo apretando el botón del radio. Volvió a sentarse. Miró la foto gastada de su hijo pegada al tablero. Unos 6 años, sonrisa chueca, sombrero de cartón. Le dolió el estómago. Siempre que alguien se quedaba tirado en carretera, lo sentía como una deuda, porque nadie había estado ahí cuando él necesitó ayuda. Pisó el acelerador y la mula respondió con un gruñido. La grava saltó bajo las ruedas mientras la güera se abría paso hacia la ruta, cruzando entre cañaverales que olían a humedad vieja y tierra mojada. Al llegar al kilómetro 38, el paisaje cambió. La carretera se estrechaba, flanqueada por paredes de roca y árboles torcidos. En lo lejos, como una silueta fantasmal, se dibujaba un camión estacionado en una curva cerrada. Ni luces, ni señal de emergencia, ni movimiento. Solo un silencio denso que erizaba la piel. Rubén bajó la velocidad. «No me gusta esto», susurró. Se detuvo a unos metros y encendió sus intermitentes. Bajó con cautela, llevando en la mano una lámpara vieja y un tubo metálico, por si las dudas. El viento silbaba entre los árboles. No se oía ni un motor, ni un pájaro, ni siquiera un grillo. Golpeó la puerta del camión con los nudillos. «Oye, compa, ¿todo bien?» «Nada». Golpeó de nuevo, más fuerte. De repente, un golpe seco desde adentro lo hizo retroceder un paso. La puerta se abrió con un chirrido largo y un hombre mayor, con barba crecida y ojos hundidos, lo miró como si acabara de despertar de una pesadilla. «¿Qué día es?», preguntó el hombre con voz ronca. Rubén se quedó helado por un instante. «Lunes». «¿Todo bien, viejo? ¿Se le descompuso la mula?». El hombre no respondió. Solo bajó con lentitud, apoyándose en el marco de la puerta como si el cuerpo ya no le obedeciera. Traía la ropa arrugada,
las manos sucias de aceite seco y una mirada que no cuadraba con su edad. Parecía más joven, pero más desgastado que cualquier veterano que Rubén hubiera visto. «¿Cómo te llamas?», preguntó Rubén. «Julián Montenegro». El nombre quedó flotando en el aire como un secreto olvidado. Rubén lo miró con cautela, el tubo aún en la mano. «Súbete, te llevo al pueblo más cercano». Julián dudó un segundo, luego asintió. Subieron a la cabina. El silencio entre ellos era espeso. Solo el crujido del asiento viejo y el lento respirar del motor acompañaban el camino. Y sin saberlo, Rubén acababa de arrancar no solo su camión, sino la historia más extraña que viviría en toda su vida. La güera rugía bajito, como si también desconfiara del silencio que reinaba dentro de la cabina. Rubén mantenía las manos firmes en el volante mientras Julián, su nuevo y silencioso acompañante, miraba por la ventana como si buscara algo entre los cerros. «¿Vas lejos?», preguntó Rubén sin voltear a verlo. Julián tardó unos segundos en contestar. «Lo más lejos que se pueda», dijo sin despegar la vista del paisaje. Rubén frunció el ceño. No le gustaban las respuestas enredadas. Le gustaban las cosas claras, como el mapa en su guantera, como la línea blanca de la carretera. «Voy pa' San Luis», añadió Rubén, bajando el tono. «Carga de repuestos pa' una ensambladora. Después sigo hasta Neuquén, si el motor no se raja». Julián asintió, pero no dijo más. Afuera, los árboles pasaban como sombras. El sol apenas asomaba y el aire olía a pasto húmedo y tierra recién levantada. El silencio volvió a instalarse entre ellos, denso como el humo del cigarro que Rubén encendió sin pedir permiso. Durante horas, la carretera fue el único testigo de su compañía forzada. Recorrieron pueblos polvorientos, estaciones de servicio perdidas y tramos donde la señal del radio moría y solo quedaban los recuerdos. Al llegar a un cruce solitario, Rubén se detuvo. «Aquí se corta el camino si vas a Córdoba. ¿Te bajo?». Julián lo miró por primera vez con atención. Había en sus ojos un cansancio raro, no físico, algo más hondo. «Sigo contigo, si no te molesta». Rubén lo pensó. Podía dejarlo, no le debía nada, pero había algo en ese hombre que le recordaba a sí mismo años atrás. Ese tipo de dolor que uno no cuenta, pero carga como costal de piedras. «Tú sabrás. Pero si traes broncas con alguien, dímelo ahora». «No quiero sorpresas en la cabina», dijo serio mirando al frente. «No traigo broncas, solo cosas pendientes», respondió Julián casi en un susurro. Rubén asintió y pisó el acelerador. La güera respondió como una fiera vieja que ya conoce su guerra. Pasaron las horas y Julián empezó a hablar. Nada importante. Cuentos de carretera, nombres de rutas, menciones sueltas de viejos conocidos. Pero había algo raro. Hablaba de lugares como si los conociera demasiado bien, aunque dijera que no pasaba por ahí desde hacía años. Rubén, sin decir nada, tomó nota mental. Cuando el sol se escondía tras las sierras y el cielo se pintaba de rojo quemado, pararon en una estación de servicio que apenas se mantenía en pie. Había un perro flaco durmiendo en la entrada y un par de camioneros jugando cartas en una mesa de plástico. Mientras cargaban diésel, Julián se acercó a un mural de fotos viejas en la pared del local. Se quedó mirando una en particular por largo rato. Rubén, curioso, se acercó. «¿Lo conoces?», preguntó, señalando a un hombre en la foto, joven, con uniforme de carga. Julián tragó saliva. «Fui yo hace muchos años». Rubén no supo qué decir. La imagen era en blanco y negro, y el Julián de la cabina no se parecía tanto, pero la mirada era la misma. «¿Y qué hacías aquí?». «Cargando errores, igual que ahora», dijo, y volvió a la cabina. Rubén se quedó viendo la foto un rato más. Algo no encajaba. Ese hombre tenía historia, y él acababa de invitarla a sentarse en el asiento del copiloto. Cuando retomaron la ruta, la noche cayó como una manta pesada. En la radio, una cumbia suave acompañaba el andar de la güera por el asfalto agrietado.
Pero algo estaba por cambiar. Y Rubén lo sabía, porque en esa carretera larga, llena de curvas y recuerdos, no hay carga más peligrosa que la que no se ve. La madrugada caía densa, con esa neblina traicionera que se cuela por todos lados. La carretera se volvía un túnel blanco, apenas cortado por los faros de la güera. Rubén bajó la velocidad, concentrado. Había manejado en tormentas, entre derrumbes, incluso con hielo, pero la neblina, esa sí le tenía respeto. «Chinga, ni se ve a 5 metros», murmuró, echando mano del termo con café. El sabor amargo le sacó un gesto, pero lo mantuvo alerta. Iban cerca del kilómetro 38, donde la ruta se afila entre cerros y el pavimento se vuelve un riesgo. Rubén conocía cada curva como si las hubiera dibujado con su propia mano, pero algo esa noche se sentía raro. Demasiado silencio, demasiada quietud. Y entonces lo vio. Un bulto oscuro al borde de una curva cerrada. No tenía luces ni señales, solo la sombra de un camión estacionado de forma torpe, como si hubiera sido dejado ahí deprisa. Rubén frenó en seco. La güera gruñó y los frenos chillaron. «No me jodas», dijo mientras encendía las intermitentes y se echaba a un lado. Salió con la linterna en la mano. La brisa fría le golpeó el rostro. El aire olía a tierra húmeda y diésel viejo. Se acercó con pasos firmes pero atentos. No era la primera vez que encontraba algo así, y no siempre era buena señal. Golpeó la puerta del camión con los nudillos. «Compá, ¿todo bien ahí adentro?» «Nada», insistió, esta vez más fuerte. «Oye, estás en plena curva, cabrón. Te vas a llevar a alguien». Del otro lado, un ruido, algo arrastrándose. Luego, el chirrido lento de la puerta abriéndose. Un hombre apareció, delgado, ojeroso, con la barba como de semanas. Tenía los ojos abiertos, pero parecía mirar más allá de Rubén, como si estuviera atrapado en otro tiempo. «¿Qué día es?», preguntó con voz baja, casi quebrada. Rubén lo miró en seco. «Lunes». «¿Qué pasó? ¿Se te murió la mula o te quedaste sin frenos?». El hombre bajó de la cabina tambaleándose. Tenía las manos sucias de grasa y sangre seca en la camisa, pero no parecía herido, solo cansado. «Me quedé sin dirección. No quise seguir. Era peligroso». Rubén lo miró un instante, evaluando. El camión parecía abandonado, oxidado en partes. No era normal. «¿Traes radio?», preguntó Rubén. «No, se quemó», dijo el hombre, como si no tuviera importancia. «¿Y cuánto llevas aquí?». «Desde anoche». Rubén negó con la cabeza. «¿Nombre?». «Julián. Julián Montenegro». El nombre no le sonaba, pero algo en la forma en que lo dijo hizo que Rubén se pusiera tenso. Era como si cada palabra cargara con años de peso. «Súbete. Te llevo al pueblo más cercano. No vas a quedarte aquí a que te pase encima algún novato con tráiler». Julián dudó apenas un segundo. Luego asintió y subió a la güera. Rubén lo siguió, sin dejar de observarlo por el rabillo del ojo. «No traes nada raro, ¿verdad?». «Solo historias, pero esas pesan más que un cargamento entero». Rubén no respondió. Encendió el motor y la mula volvió a rugir, rompiendo el silencio de la neblina. Mientras avanzaban lentamente por la sierra, algo en el ambiente había cambiado. El viaje que iba a ser una entrega más se acababa de convertir en otra cosa, y aunque aún no lo sabía, Rubén había recogido más que un hombre varado. Había levantado un secreto, y ese secreto lo iba a seguir hasta el final del camino. Rubén bajó del camión, resoplando. Acomodó los guantes, se agachó a revisar los ganchos de remolque y lanzó una mirada rápida a Julián, que lo observaba desde un par de pasos atrás, callado, con esa expresión suya que no decía nada, pero lo decía todo. «No sé en qué momento me metí en esta madre», masculló Rubén mientras ajustaba las cadenas. «Pero bueno, ya estamos aquí». El remolque no iba a ser sencillo. La güera era fuerte, sí, pero jalar otro camión por tramos de sierra y asfalto desgastado no era juego. Aún así, Rubén no podía dejarlo ahí.
No después de ver cómo Julián lo miraba todo, con esa mezcla de resignación y espera, como si supiera que nadie más iba a detenerse. Cuando terminó, subió a la cabina y encendió el motor. Julián se acomodó en el asiento del copiloto, sin hacer preguntas, sin moverse mucho. Parecía acostumbrado a esperar, como si toda su vida hubiera sido eso, esperar que algo pasara. ¿Seguro que ese camión no trae broncas?, preguntó Rubén mientras avanzaban despacio. Si por broncas te refieres a que alguien lo anda buscando, no, nadie lo busca. Está más muerto que yo. Rubén soltó una risa seca. Pues si estás muerto, agárrate bien, porque esta bajada va a sacudirnos como piñata de barrio. El camino comenzó a inclinarse y el peso del remolque se hizo notar. La güera rechinaba, protestando en cada curva. Rubén, concentrado, mantenía el volante firme, pero su mirada se deslizaba de vez en cuando hacia Julián. ¿Y qué hacías allá arriba, solo, sin radio ni luces? Julián giró la cabeza lentamente, como si pensara bien cada palabra antes de soltarla. A veces uno va a donde nadie lo busca, donde puede quedarse en paz, aunque sea un rato. ¿Y por qué esa curva? ¿Por qué no una estación, un pueblo? Porque ya estuve ahí antes. Esa frase cayó como piedra en el pecho de Rubén. ¿Antes? ¿Ese camión es tuyo desde hace cuánto? Desde que dejé de manejar para otros. Hace, no sé, tal vez 20 años, tal vez más. Rubén lo miró de reojo. ¿Y qué pasó? ¿Te hartaste o te pasó algo? Julián no respondió de inmediato. Solo bajó la mirada y frotó los dedos contra la tela de su pantalón, como si limpiara un recuerdo que no quería. Pasaron cosas que no se pueden arreglar con tiempo, ni con gasolina. Un silencio espeso se instaló entre ellos. El único sonido era el motor forzado de la güera, el chirrido de las cadenas y el golpeteo constante del viento contra la carrocería. Rubén tragó saliva. Algo le decía que ese hombre no era un simple camionero con mala suerte. Había algo detrás, algo que lo seguía. Bueno, ya casi llegamos a San Luis. Ahí hay un taller donde podrían echarle un ojo a tu mula. Julián asintió. Gracias, Rubén. No todos se detienen por alguien en la carretera, menos cuando la neblina no deja ver nada. Rubén le lanzó una mirada rápida. No lo hice por compasión, viejo. Lo hice porque sé lo que es que nadie se detenga. Julián no dijo nada, pero su gesto cambió, como si una parte de él se aflojara, apenas un poco, como si alguien, después de mucho, le hablara en un idioma que sí entendía. Y mientras el amanecer pintaba la ruta con tonos naranjas, Rubén supo que este viaje iba a ser diferente. Que Julián no solo venía cargando un camión averiado, venía cargando algo mucho más pesado, y que él, sin quererlo, ya estaba metido hasta el fondo. La ruta se alargaba frente a ellos, recta y brillante bajo el sol que ya empezaba a calentar de verdad. Los campos se extendían verdes y dormidos a cada lado, y el ruido constante del motor se mezclaba con el leve zumbido del viento colándose por las ventanas entreabiertas. Rubén ajustó el retrovisor, dio un sorbo a su termo y soltó un suspiro. Una vez, cruzando la frontera con Bolivia, se me fue el freno justo en una bajada, dijo, rompiendo el silencio. Iba cargado de fertilizante. Pensé que ahí quedaba, y lo único que hice fue soltar la dirección y rezar, que fuera lo que Dios quisiera. Julián soltó una risa ronca sin voltear. ¿Y qué pasó? Lo que menos esperas. Una piedra en la orilla del camino me reventó una llanta y eso me frenó. No sé cómo no volqué, pero desde ahí cada vez que paso por esa ruta bajo rezando. Julián asintió, mirando hacia el horizonte. Hay lugares que uno no olvida, no por lo que pasó, sino por lo que casi pasa. Rubén lo miró de reojo. Tú has manejado por muchas rutas, ¿no? Demasiadas. ¿Y cuál es la que más te marcó? Julián tardó en responder. Se pasó la mano por la barba como si buscara las palabras entre los pelos. Una en Chile, la cuesta de Caracoles, niebla, lluvia y una carga que pesaba más que mi alma. No dormí en 2 días.
Bajé con los frenos calientes y el corazón en la garganta. La conozco. Es traicionera. Sí, pero no era la ruta la que me tenía nervioso. Era lo que llevaba encima. Rubén se quedó quieto. Sintió que algo en esa frase era más que una anécdota. Era una confesión disfrazada. ¿Qué llevabas?, preguntó con cautela. Julián no respondió. Solo se encogió de hombros y dejó caer la mirada. Rubén no insistió, pero dentro de él algo se activó. Esa forma de hablar, esas pausas, no eran de alguien que solo tuvo mala suerte. Era alguien que cargaba con algo más. Yo también perdí algo en la carretera, dijo Rubén, sin saber por qué lo estaba contando. Mi hijo no murió ahí, pero fue culpa mía. Me llamaron y no contesté. Estaba manejando. Cuando llegué al hospital ya era tarde. Julián volteó por primera vez en minutos. Lo miró con una mezcla de respeto y compasión. La carretera cobra lo suyo, Rubén. Siempre. A veces es tiempo, a veces es gente. Se quedaron en silencio. Solo el sonido del motor y los neumáticos marcando el ritmo del viaje. ¿Y tú?, dijo Rubén más bajo. ¿Qué perdiste tú? Julián volvió la vista al frente. Tardó en contestar. Todo. Y me perdí yo con eso. Rubén no supo qué decir. Solo asintió. A veces no se necesita más. La carretera siguió estirándose como serpiente sin fin, y en esa cabina vieja, dos hombres que no se conocían bien comenzaron a verse reflejados el uno en el otro, porque a veces el peso que llevamos no va en la caja, va en el alma. Y esa, ni el mejor camión del mundo puede remolcarla solo. El parador se asomó entre el polvo y el calor como un espejismo bienvenido. Una construcción baja, con paredes pintadas a mano y lonas que flameaban flojas al ritmo de un viento tibio. El letrero de comidas caseras, El Buen Viaje, colgaba torcido pero firme. Afuera, 3 mulas estacionadas y un grupo de choferes sentados en cubetas, tomando mate y viendo la carretera con ojos gastados. Rubén apagó el motor. La güera dejó escapar un suspiro metálico. Julián bajó primero, estirando el cuello como si el cuerpo le pesara años más de los que aparentaba. Aquí hacen un guiso de lentejas que te revive hasta el alma, dijo Rubén, estirándose también. Entraron. El lugar olía a aceite viejo, café recién colado y pan caliente. Una radio sonaba de fondo con boleros bajitos. En una esquina, detrás del mostrador, una mujer con cara de no dejarse de nadie movía las ollas sin decir mucho. 2 cafés y lo que tengas recién hecho, porfa, pidió Rubén, dejando unos billetes sobre el mostrador. Se sentaron junto a la ventana. Julián se quedó mirando afuera como si esperara a alguien. Rubén lo notó, pero no dijo nada. Ya conocía ese gesto. «Rubén, compa», dijo una voz joven, interrumpiendo el momento. «Mira nomás quién llegó». Un tipo flaco, con gorra mal puesta y una sonrisa fácil, se acercó rápido a la mesa. Llevaba una sudadera con manchas de grasa y unas botas que aún olían a nuevo. «Sergio, el chavo de Santa Rosa», dijo Rubén, estrechándole la mano. «¿Sigues dando vueltas por acá?» «Ya ves, la mula no para», contestó con una risita. «Pero, ¿y tú? ¿Qué haces con este señor?», se refería a Julián, que apenas levantó la mirada. Sergio lo observó con detalle, luego frunció el ceño como si algo le hiciera ruido. «Espérame tantito. ¿Usted no es...?» Julián clavó la vista en él. Firme. Callado. «No, creo que me confundes», respondió con voz seca, pero Sergio no se dejó llevar. No, yo lo vi en una foto, hace años, en el taller viejo de los Montenegro, en Mendoza. Mi papá trabajó ahí. Dijo que uno de los hermanos desapareció después de un accidente feo. Usted no era...» «Ya estuvo, muchacho», interrumpió Rubén cortante. «Deja que el señor coma tranquilo». Sergio levantó las manos retrocediendo. «Órale, órale». «Sin bronca». Fue solo curiosidad. Se alejó, pero Rubén notó que volteaba cada tanto desde la barra. Julián no dijo nada por varios minutos.
Solo tomó el café con manos firmes, pero la mandíbula le temblaba apenas. Rubén lo miró de reojo. Ese nombre, Montenegro, empezaba a encajar con las piezas sueltas de los silencios. ¿Es cierto?, preguntó en voz baja. ¿Tenías un taller, un hermano? Julián tragó saliva, pero no contestó. ¿Y ese accidente tuvo que ver contigo? Julián dejó la taza sobre la mesa. El sonido fue suave, pero firme. Si quieres dejarme aquí, no hay bronca, Rubén. Entiendo. No te estoy echando, solo quiero saber con quién estoy viajando. Con alguien que ya no tiene a dónde ir, respondió Julián sin mirarlo. Rubén se recargó en la silla. El murmullo del parador se volvió más lejano, como si todo se hubiera encerrado en esa mesa. En ese momento, sabía que había metido a alguien con historia pesada en su cabina, pero ahora esa historia empezaba a tener caras, lugares, heridas viejas, y algo le decía que no había vuelta atrás. Las ruedas de la güera marcaban su ritmo sobre el asfalto caliente, mientras el paisaje cambiaba de cerros verdes a tramos secos, polvorientos, salpicados de arbustos bajos y cercas de alambre viejo. Rubén iba callado, los codos apoyados en el volante, los ojos fijos en la ruta, pero la cabeza dando vueltas. Desde la parada en el Buen Viaje, algo se le había clavado en el pecho. No era solo lo que Sergio había dicho, era la forma en que Julián lo había recibido, sin sorpresa, sin enojo, como si ya supiera que tarde o temprano alguien lo iba a reconocer. ¿Quieres mate?, preguntó Rubén, rompiendo el silencio. Va. Julián estiró la mano sin despegar la vista de la ventana. Tomó la calabaza y bebió en silencio. Rubén lo observó de reojo. Tú conoces esta ruta, ¿verdad?, soltó, con la voz tranquila pero directa. ¿Cuál? La que va de San Luis a La Toma. Nadie menciona los cortes de viento en la curva del Cristo si no ha pasado por ahí muchas veces. Julián hizo una mueca, medio sonrisa, medio resignación. Manejé por todo este país. A veces se te quedan los detalles pegados. Rubén asintió, sin quitarle los ojos de encima. También sabías del cruce viejo antes del desvío a Quinés, ese que nadie usa desde hace años. Uno escucha cosas, respondió Julián, bajando el mate. Rubén volvió la vista al frente. Un camión de doble remolque venía del otro lado, haciendo vibrar la cabina al pasar. Silencio, solo el rugido constante del motor llenando el espacio. ¿Tú tenías familia?, preguntó Rubén sin rodeos. Julián tardó en responder. Se acomodó en el asiento como si esas palabras pesaran. Tenía. ¿Y? Se fueron. ¿Cómo? ¿Murieron? ¿Te dejaron? Se fueron, repitió Julián más bajo. Rubén apretó el volante. Sabía lo que era hablar a medias. Él mismo lo había hecho toda su vida. Pero esa ambigüedad ya no le gustaba. Mira, no me voy a meter en tu pasado, dijo al fin. Pero si estás huyendo de algo, dímelo ya. No quiero que nos caiga una bronca encima mientras yo manejo con tu historia en la cabina. Julián volteó, con los ojos brillando apenas. No estoy huyendo, ya no. Lo hice por mucho tiempo. Ahorita solo no quiero que me encuentren. ¿Quién? El pasado. Rubén bufó. Golpeó el volante suavemente con la palma. Todos tenemos uno, pero no todos cargamos con el peso de otros. Yo sí, dijo Julián mirándolo fijo, porque lo que pasó, pasó por mi culpa, y aunque nadie venga a buscarme, yo nunca he dejado de oír esas voces. Un escalofrío le recorrió la espalda a Rubén. Se quedó callado. Algo en la forma en que Julián lo dijo, en ese tono quebrado pero firme, le llegó más hondo de lo que quería admitir. ¿Qué hiciste, Julián?, preguntó con voz baja. Algo que no puedo deshacer. Rubén no preguntó más. Apretó los dientes y siguió manejando. La carretera se estiraba frente a ellos, recta, pero con sombras largas que parecían moverse con ellos. Y mientras el sol caía detrás de los cerros, Rubén entendía que este viaje no iba a terminar con una simple entrega. Había algo más. Algo que Julián no decía y que tarde o temprano iba a salir a la luz. La güera dormía estacionada en un rincón oscuro del parador de las vertientes. Afuera, la noche era densa y húmeda,
con grillos que cantaban entre los arbustos y un cielo sin luna que se tragaba la silueta de los cerros. Rubén se acomodó en su litera improvisada detrás de los asientos. El cuerpo cansado, los huesos duros y la cabeza llena de ruido. Julián roncaba bajo, apenas un murmullo en la cabina cerrada. Rubén lo había escuchado murmurar dormido, palabras sueltas que no tenían sentido. Perdón, no fue así. Yo no sabía. Se tapó con la cobija vieja y cerró los ojos, tratando de sacudirse la incomodidad. Pero el sueño le llegó rápido, y con él el pasado. Soñó con su hijo, no como en las fotos, donde siempre salía sonriendo. No, en el sueño estaba sentado en la banqueta frente a su casa, con la mirada fija al suelo, como esperando algo que no llegaba. Tenía puesto el mismo uniforme escolar de aquella tarde, y lo peor era el silencio, ese maldito silencio, ni un reclamo, ni una lágrima, solo la ausencia. «Papá», dijo el niño sin levantar la mirada. Rubén intentó hablar, pero no salía la voz. Quería correr, abrazarlo, explicarle, pero sus piernas no se movían. El tiempo en el sueño se arrastraba como brea. El niño seguía ahí, pero cada segundo se veía más borroso, más lejos. «Papá». Rubén despertó de golpe, con el corazón latiendo en los oídos. Sudaba frío, la cabina estaba oscura, pero ya no silenciosa. Julián hablaba en sueños. «No, no era así. Te juro que no sabía». Rubén lo miró, aún medio perdido entre la pesadilla y la realidad. Julián se removía con el ceño fruncido, los dedos apretados como si sostuviera un volante invisible. «No brinques, no brinques», murmuraba. Rubén se sentó en silencio observando. No era solo un mal sueño, era una escena repetida, vieja, atrapada en la memoria. Julián se retorcía por dentro igual que él. Se levantó despacio y bajó de la cabina. Afuera, el aire fresco le cortó la cara como una navaja. Se encendió un cigarro con manos temblorosas y se apoyó en el parachoques, viendo hacia la nada. El humo subía en espirales flojas. Rubén no fumaba tanto desde hacía años, pero esa noche lo necesitaba. Cerró los ojos. Escuchó el viento, el murmullo lejano de una radio encendida en el parador y el eco de la voz de su hijo que no lo soltaba. «Papá». No sabía si era el viaje, el cansancio o Julián, pero algo se le estaba removiendo adentro. Algo que creía enterrado bajo miles de kilómetros de carretera, bajo años de no hablarlo con nadie. «¿Tú también lo viste?», preguntó Julián desde la cabina, sin subir el tono. Rubén se giró, sorprendido. «¿Qué? ¿A tu hijo?». Rubén no contestó. Lo miró fijo, con una mezcla de miedo y rabia contenida. «No sé de qué hablas», respondió al fin, seco. «Yo también lo veo», dijo Julián sin moverse de su asiento. «Al mío, desde hace 20 años». Y entonces, por primera vez, Rubén sintió que no estaba solo en ese dolor, que no era el único con un fantasma a cuestas. Pero también entendió algo más. Julián no solo cargaba remordimiento, cargaba una culpa que todavía lo perseguía, y esa culpa estaba viva. El calor del mediodía caía sobre la carrocería de la güera como una sábana de plomo. Rubén manejaba con la ventanilla abajo, el codo afuera y el ceño fruncido. Julián iba más callado que de costumbre, clavado en el horizonte, como si lo que venía más adelante lo pusiera nervioso. «¿Seguro que este taller sí abre los domingos?», preguntó Rubén, girando hacia un camino de terracería que se alejaba de la ruta principal. «Si sigue vivo don Tito, sí», respondió Julián con voz baja. «¿Y lo conoces de hace cuánto?». «De antes de que cerrara mi boca». Rubén frunció el ceño, pero no dijo nada. Desde el último sueño y la confesión a medias, había empezado a mirar a Julián distinto. Más que misterioso, ahora le parecía peligroso. A lo lejos apareció el taller. Era una estructura vieja, de esas con techo de lámina oxidada y el logo de Shell medio borrado por el sol. Afuera había una camioneta Ford del 80, cubierta de tierra hasta los faros.
y junto a la sombra de una morera, un hombre de gorra manchada, camisa abierta y manos negras de grasa, soldaba algo con un soplete. Rubén estacionó. Julián no bajó enseguida. Se quedó sentado, respirando hondo. «¿Qué pasa?» «Solo dame un minuto», dijo. Luego abrió la puerta y bajó con pasos firmes, aunque el rostro lo traicionaba. Don Tito alzó la vista apenas, bajó el soplete y lo miró. El silencio duró un segundo eterno. «No mames», dijo el viejo quitándose la careta. «Julián». Rubén sintió cómo se le apretaba el pecho. «Creí que estabas muerto, cabrón», soltó don Tito, entre sorprendido y molesto. «¿Y ahora qué? ¿Vienes a terminar lo que dejaste tirado?» «Solo vengo a que le den una checada a ese camión», dijo Julián, señalando el remolque. «No quiero pleitos, Tito». «¿Y crees que después de lo que pasó puedes llegar como si nada?» Rubén intervino. «Disculpa, viejo, ¿qué pasó?» Don Tito lo miró, lo escaneó rápido, luego bajó la mirada y escupió al suelo. «¿No te dijo nada este güey?» Rubén no respondió. «Hace años», empezó Tito. «Julián trabajaba con su hermano aquí cerca, buen chofer, de los bravos, pero un día agarró una carga por fuera, ilegal, pesada. Nadie supo bien qué llevaba, pero en la bajada de los cerros de Achiras el camión se fue. Cayó al barranco. Su hermano iba con él. Solo Julián salió vivo. Rubén sintió un golpe seco en el estómago. Después de eso, continuó Tito, desapareció. Ni entierro, ni explicaciones, ni perdón. No más humo». Julián bajó la mirada. No dijo nada. Rubén lo miró con otra cara, distinta, como si por fin viera al hombre completo, no solo a la sombra. «¿Es verdad?», preguntó. «Sí», respondió Julián sin levantar la voz. «Todo». Rubén se alejó un par de pasos. Le temblaban las manos, no por miedo, sino por la mezcla de rabia, decepción y un dolor que no entendía. «¿Y tú qué estás buscando ahora?», dijo Rubén, desde el costado del camión. «Cerrarlo, no olvidarlo, pero cerrarlo». El taller quedó en silencio. Solo se oía el crujido del metal enfriándose y una hoja de lata que golpeaba con el viento. Rubén subió de nuevo a la cabina. Miró por el espejo retrovisor y soltó un largo suspiro. Por primera vez en años, no sabía si seguir adelante o dejarlo todo ahí. La güera retomó la carretera con el motor ronroneando bajo, como si presintiera que algo estaba por cambiar. Rubén no había dicho mucho desde que salieron del taller de don Tito. Solo encendía el cigarro, lo dejaba consumir casi entero entre los dedos y lo arrojaba por la ventana sin prisa. Julián tampoco rompía el silencio. Miraba fijo hacia el frente, con la espalda recta y los labios apretados. Llevaban kilómetros así, en un mutismo que ya no era incomodidad, era expectativa. «Unos 20 kilómetros más adelante hay un desvío», soltó Julián de pronto. «Toma por ahí». Rubén arqueó una ceja sin voltear. «¿Pa dónde?» «Por la vieja ruta a las acequias». Rubén se giró lentamente hacia él. «Esa ruta está cerrada desde hace años. Pura curva y pavimento comido por el monte. ¿Pa qué quieres ir por ahí?» «No es lejos, solo necesito pasar por un sitio». «¿Y no puedes decirme qué sitio es?» Julián dudó. Luego dijo: «El lugar donde todo empezó». Rubén soltó el aire por la nariz. El nombre de las acequias le sonaba, no por haber pasado por ahí, sino por historias. Rumores de choques viejos, de camioneros que se aventaban por la barranca, de cruces sin nombre plantadas entre los matorrales. «¿Qué hay ahí, Julián?» «Una deuda». Rubén frenó despacio al llegar al cruce. La señal oxidada apenas se leía, cubierta de maleza y sarro. A su izquierda, el camino viejo se abría como una cicatriz mal cerrada entre los cerros. Se quedó mirando un momento. No había razón lógica para desviarse. Iban bien de tiempo. Tenía una entrega pactada y la ruta era más peligrosa. Pero algo en la voz de Julián, en esa manera de decir una deuda, como si le pesara más que el camión entero, le tocó algo. «No sé por qué chingados lo estoy haciendo», murmuró, y giró el volante hacia la izquierda.
La carretera secundaria era estrecha, con la maleza invadiendo los bordes y baches que hacían crujir los amortiguadores. Julián no hablaba, Rubén tampoco, pero el aire dentro de la cabina se volvió más espeso, como si cargaran algo más que recuerdos. A los pocos kilómetros, una curva larga apareció, rodeada de árboles viejos. Rubén redujo la velocidad. «Fue aquí», dijo Julián, apenas audible. Rubén detuvo el camión, apagó el motor, el silencio se tragó todo. «¿Qué pasó aquí?». Julián bajó sin contestar. Caminó hasta el borde de la curva, donde el pasto crecía alto y salvaje. Rubén lo siguió, aunque cada paso se sentía más pesado. «Aquí se fue el camión», dijo Julián señalando hacia abajo. Era de noche, llovía, mi hermano dormía en la litera. Yo no revisé los frenos. Sabía que venían mal, pero quería llegar a tiempo. Rubén se quedó parado a su lado. No dijo nada. No se mató por el golpe. Me quedó atrapado. Yo bajé y cuando vi que no podía sacarlo, corrí. No llamé a nadie. Me fui. Me escondí. Rubén tragó saliva. Lo miró sin moverse. «Nunca volví», continuó Julián, «hasta ahora». Se agachó y sacó de su mochila una cruz de madera simple. La colocó en la tierra entre los matorrales. Luego, sin decir palabra, se hincó frente a ella. Rubén lo miraba, sintiendo que algo dentro de él también se aflojaba. Porque a veces hay que desviarse para poder volver. El sol comenzaba a caer cuando Rubén y Julián regresaron a la cabina. La güera seguía quieta, como si entendiera que no era momento de andar. Dentro, el aire estaba tibio, cargado del silencio que habían traído del barranco. Rubén se sentó, pero no encendió el motor. Sacó una botella de agua del compartimento y se la ofreció a Julián. Él la aceptó sin decir nada. Bebió un trago y luego lo miró con una intensidad que no se había visto hasta ahora. «Te debo la verdad, Rubén», dijo finalmente. Rubén lo miró de frente, no con enojo, con expectativa, con ese tipo de mirada que ya no pide explicaciones, pero espera justicia. Hace 20 años cargaba algo que no debía, dinero sucio, armas. No lo supe todo, pero sabía que no era legal. Lo hice por desesperación. Mi hijo tenía leucemia, necesitaba un tratamiento en Chile. No me alcanzaba. Me ofrecieron ese viaje con pago doble y acepté. «¿Quién te lo ofreció?», preguntó Rubén con la voz firme. «Un contacto del taller, gente que venía de Mendoza». No los volví a ver. Julián respiró hondo, como si le costara seguir. «Mi hermano se ofreció a acompañarme. No sabía nada. Pensó que era una carga normal. Llevábamos prisa. Y como te dije, no revisé los frenos. Me arriesgué. En esa curva, Rubén, no había chance. Íbamos rápido. La caja se soltó, el peso nos arrastró. Todo pasó en segundos. El camión cayó. Yo salí por la puerta del copiloto. Mi hermano quedó atrapado». Rubén cerró los ojos. Imaginó el sonido, el impacto, el grito de alguien pidiendo ayuda desde el fondo del barranco. Grité, lo juro. Bajé, traté de abrir la puerta, pero había fuego. Y cuando escuché que dejaba de moverse, corrí. «¿Corriste?». «Sí». Corrí como un cobarde, me escondí por meses, me cambié el nombre, me enterré en la ruta, nunca fui al funeral, nunca enfrenté a mi familia. ¿Y tu hijo? Julián bajó la mirada. Los ojos se le llenaron, pero no lloró. Murió 3 semanas después. Nunca usé el dinero. Todo fue en vano. Rubén sintió una presión en el pecho. Lo entendía. No la acción, pero sí el dolor, el miedo. La desesperación de ver a un hijo enfermo y sentir que no puedes hacer nada. ¿Por qué ahora? ¿Por qué justo en mi camino? Porque ya no podía más. Y tú fuiste el único que se detuvo, el único que no me juzgó sin saber. Rubén no dijo nada por un momento. Encendió la radio bajito. Una guitarra sonaba sola, triste. «¿Y qué esperas que haga con esto?», preguntó Rubén sin mirarlo. «Nada. Solo necesitaba contarlo, sacarlo de aquí», dijo, llevándose la mano al pecho. El motor de un camión lejano rompió el silencio por un instante.
Luego todo volvió a estar quieto. Rubén asintió, lento. Luego dijo: yo no soy juez, pero lo que hiciste no fue un error de ruta, fue una elección, y ahora estás aquí, esperando que el camino te perdone. Julián bajó la mirada. No espero perdón, solo quería cerrar el círculo. ¿Y tú? ¿Qué harías en el lugar de Rubén? ¿Seguirías el viaje con Julián o lo dejarías ahí, en esa curva del pasado? Déjanos tu opinión en los comentarios. Rubén encendió el motor. La güera respondió con un rugido grave, como si despertara de un sueño profundo. Miró a Julián, luego a la carretera. Vamos, todavía queda camino por delante. Pero algo había cambiado. El viaje ya no era sobre entregas ni kilómetros. Era una historia a punto de reventar, y Rubén sabía que el siguiente tramo no sería cualquier desvío. Era el último antes de la verdad completa. Rubén no dijo nada por un buen rato después de lo que Julián le contó. La güera avanzaba lento, como si respetara el silencio. El cielo empezaba a nublarse y el viento que entraba por la ventanilla traía olor a tierra mojada. Algo iba a llover afuera y adentro. ¿Sabes qué es lo peor?, dijo Rubén de pronto, con la voz rasposa. Que cuando pasó lo de mi hijo, yo no estaba. Julián giró apenas la cabeza. Me avisaron, me dejaron 3 mensajes, pero estaba metido en un encargo urgente, cruzando la frontera. Apagué el teléfono. No quería distracciones. La voz se le quebró, pero siguió. Cuando lo encendí, ya era tarde. Murió en el hospital, solo, con fiebre alta y mi esposa al lado gritándole a la puerta, pidiéndome. Rubén tragó saliva. Sus ojos brillaban, pero se aferraba al volante como si ese fuera su único ancla. No lo alcancé, ni al entierro llegué. Cuando volví, mi casa ya no era mía. Mi mujer no me gritó, no me reclamó, solo me miró con una cara que no se me olvida, como si ya no me conociera. Julián bajó la mirada. Lo entendía. Después de eso, agarré la carretera como castigo. Dejé de llamar, de volver, de tener casa, me volví camión, nada más, ni persona ni padre. Julián respiró hondo. Rompió el silencio con algo que sonó más a plegaria que a frase. Uno piensa que andar en la ruta lo aleja del dolor, pero no, solo lo hace más largo. Rubén asintió. El cielo oscurecía sobre sus cabezas y las primeras gotas golpeaban el parabrisas. No he visto a mi hija desde hace 6 años, continuó Rubén, casi como si hablara consigo mismo. Era chiquita cuando se fue con su mamá. Yo no supe ser papá sin estar. Julián lo miró de reojo. A veces pienso que nuestros hijos no se fueron, nosotros los fuimos dejando. Rubén frenó en seco al borde de la carretera, bajó sin decir nada y se apoyó en el parachoques delantero. El agua le caía sobre la espalda, pero no se movió. Julián bajó también. Caminó hasta él y se quedó en silencio unos segundos. ¿Sabes qué me dijo mi hijo la última vez que lo vi?, preguntó Julián, empapado ya. No me falles, papá. Rubén apretó los dientes, cerró los ojos. Y fallaste, dijo. Como tú. No fue un reproche, fue un espejo. La lluvia se intensificó, mezclando el barro del camino con el pasado que los ahogaba. Rubén lo miró con una mezcla de rabia y alivio, como si por fin pudiera decir lo que llevaba años masticando. Nunca nadie me dijo que estaba bien llorar en esta vida. Nos enseñaron a aguantar, a tragar, a seguir. Y ahora míranos, respondió Julián, cargados hasta el tope de lo que no dijimos. Se quedaron ahí, bajo la tormenta, sin prisa, sin palabras, solo 2 hombres rotos en medio de la nada, mojados hasta el alma y más vacíos que nunca. Rubén subió de nuevo al camión, mojado, tembloroso, pero distinto. Tomó el celular, buscó un contacto y dudó un segundo. Luego marcó. Del otro lado, una voz femenina contestó. Hola. Rubén tragó saliva. Sofía, soy yo. Silencio. Luego, un suspiro. Papá. Rubén cerró los ojos.
Lloró en silencio, con el teléfono aún en la oreja, y Julián, sentado al lado, entendió que no todas las heridas sanan, pero algunas, por fin, empiezan a cerrarse. La lluvia seguía cayendo, empapando la tierra y nublando los faros de la güera. Rubén, aún sentado frente al volante, miraba el teléfono apagado en su mano. Había hablado con su hija, sí, pero no se sentía más ligero, se sentía abierto, como si por fin hubiera quitado una costra que llevaba años ahí. Julián lo observaba desde el asiento del copiloto, sin decir nada. No hacía falta. Sabía que ese silencio era sagrado. «No sé por qué no te dejé atrás», dijo Rubén, rompiendo la quietud. «Me lo he preguntado desde que te vi en esa curva». Julián se giró hacia él, empapado, cansado. «Porque sabes lo que es quedarse solo». Rubén lo miró, apretó el volante y asintió, apenas. «¿Dónde fue exactamente el accidente?», preguntó Rubén, con el motor aún apagado. Julián parpadeó, como si no esperara esa pregunta. «En la vieja ruta 158, después del Puente del Diablo, a unos 5 kilómetros del cruce. ¿Y quieres volver?». «No, lo necesito». Rubén encendió el motor. La güera tembló bajo sus pies como una fiera que vuelve a la carga. «Entonces vamos». Y así, bajo el agua, sin mapas, sin promesas, sin saber si era una locura, se lanzaron de nuevo al camino. El trayecto fue lento. La carretera estaba resbalosa, llena de charcos traicioneros y ramas arrastradas por el viento. La vieja ruta 158 no tenía señalizaciones. Era como meterse a un túnel del tiempo, donde todo estaba congelado, excepto la culpa. Julián no paraba de mirar por la ventana. Cada curva, cada cerro, cada piedra le hablaba en un idioma que solo él entendía. «Aquí fue donde escuché el primer ruido del eje», dijo de pronto. No frené. Rubén no dijo nada, solo lo escuchaba. Y ahí señaló una curva cerrada. Aquí sentí que ya no podía más. Le grité a mi hermano, pero ya era tarde. Se soltó todo. Rubén redujo la velocidad. El asfalto se cortaba entre dos rocas gigantes. Una curva en forma de S descendía hacia una zona de vegetación espesa. Era ahí. ¿Estás seguro? Sí. Aquí fue. Rubén frenó y apagó el motor. El sonido de la lluvia sobre el toldo se volvió más fuerte. Julián bajó despacio, como quien se acerca a una tumba. Caminó hasta el borde de la curva, apartó la maleza con las manos temblorosas y bajó por el barranco. Rubén lo siguió, con una linterna en mano. A mitad de la bajada, un pedazo de chatarra oxidada asomaba entre los arbustos. Era parte del viejo camión. Un faro roto, la mitad de un tablero y una mochila deshecha con una foto mojada adentro. «Mi hermano llevaba esta foto siempre», susurró Julián, arrodillándose frente a ella. «Nunca pensé que seguiría aquí». Julián sacó del bolsillo una cruz pequeña de madera, marcada con 2 iniciales, RM. La clavó con cuidado en la tierra blanda, junto a los restos del camión. Rubén se quedó parado a su lado, sin moverse, sin hablar. «No vine a pedir perdón», dijo Julián. «Solo quería decirle que no me fui porque no me importara. Me fui porque no podía con mi propia cobardía». El sonido de la lluvia, más suave ahora, parecía respetar el momento. Rubén dio un paso al frente. Se agachó, sacó una vela del bolsillo de su chamarra, la encendió bajo la protección de su cuerpo y la dejó junto a la cruz. «Todos cargamos fantasmas, Julián. Pero tú, por fin hiciste algo que yo nunca me atrevía a hacer, volver al lugar donde se rompió todo». Mientras subían de nuevo al camino, Rubén se detuvo en seco. «¿Y ahora qué?». Julián se encogió de hombros, con una sonrisa débil. «Ahora, lo que venga, pero ya no más silencio». Rubén asintió sin decir más. Subieron a la güera, encendieron el motor y siguieron. La lluvia cesaba poco a poco, pero dentro de esa cabina vieja, lo que más pesaba no era la humedad, ni el lodo, ni el cansancio, era el alivio de haber dicho, por fin, la verdad.
La güera quedó estacionada al borde del camino, jadeando como si también sintiera el peso de lo que estaba por suceder. El cielo estaba gris claro, con nubes bajas que ocultaban los cerros. No llovía, pero el aire olía a tierra mojada y a algo más, algo viejo, atrapado en el tiempo. Julián bajó con la mirada clavada en el suelo. En las manos llevaba una cruz improvisada que había tallado él mismo la noche anterior, usando un cuchillo de mango roto y una rama seca. Rubén iba detrás, con pasos lentos, cuidando cada movimiento sobre la tierra blanda. «Es por aquí», susurró Julián. Justo después de esa piedra fue donde se fue todo. Descendieron el barranco entre ramas dobladas y raíces expuestas. El barro resbalaba bajo los pies. Después de unos metros, Julián se detuvo en seco. Frente a él, entre maleza y rocas, se alzaba el esqueleto oxidado de lo que alguna vez fue un camión. Un chasis retorcido, hierros fundidos, restos de lona, y entre todo eso, un pedazo de asiento aplastado. «Ahí estaba él», dijo Julián señalando el rincón más oscuro. «Mi hermano, atrapado, con los ojos abiertos, sin decir nada. Yo me fui, y nunca supe si ya había muerto o si me vio correr». Rubén tragó saliva. No dijo nada, solo se acercó a su lado. Julián se arrodilló. Colocó la cruz en la tierra, al pie del camión, y la empujó con fuerza hasta enterrarla bien. Luego rompió. «Perdóname», susurró primero. Después, la voz se quebró. «Perdóname, cabrón. Perdóname por la chingada. No sabía qué hacer. No sabía». El llanto lo sacudió por completo. 40 años de carretera, de silencio, de fuga, explotando ahí, en ese punto exacto donde la muerte se había quedado esperando. Rubén se agachó junto a él. Le puso una mano firme en el hombro. No dijo nada. No era momento de palabras. Solo lo acompañó. El viento sopló fuerte, levantando hojas y tierra, como si el cerro también respirara con ellos. «Pensé que nunca iba a poder volver», dijo Julián, secándose las lágrimas con el dorso del brazo. «Pensé que si pisaba este lugar otra vez, me iba a quebrar». «Y lo hiciste», respondió Rubén. «Pero no te fuiste solo. Eso es lo que importa». Julián se quedó viendo la cruz. Luego metió la mano al bolsillo de su chaqueta y sacó algo envuelto en una bolsa vieja. Un reloj de pulso, antiguo, con la correa rota. «Era suyo», dijo. «Lo encontré en el asiento cuando todo ya ardía. Me lo guardé sin pensar». Lo colocó junto a la cruz con delicadeza. «Nunca se lo mostré a nadie, ni a su esposa, ni a mis padres. Lo escondí, como escondí todo». Rubén observó en silencio. Entendía demasiado bien ese impulso. Guardar cosas porque decirlas dolía más. Creer que el silencio es más liviano que la culpa. Hasta que un día ya no se puede cargar más. «Mi hijo», dijo Rubén bajando la mirada. «Tenía una chamarra azul. Siempre la usaba hasta cuando hacía calor. Después que murió la tiré. Me enojé con él, por haberse ido, por no esperarme». Julián lo miró, sin interrumpirlo. «Y cuando me di cuenta de lo que había hecho, ya no estaba. No pude volver a tocar nada que fuera suyo». Rubén se limpió los ojos. Luego se sentó sobre una piedra y dejó caer los hombros, como si al fin soltara todo lo que había sostenido por años. «La carretera te hace duro», dijo, «pero no fuerte. Fuerte es esto, lo que hiciste hoy». Pasaron casi una hora ahí, sentados frente a la cruz, con la bruma bajando como una cortina suave. Nadie dijo nada más, solo el canto de un pájaro lejano, el crujir de una rama, el zumbido de insectos. Cuando se levantaron, Julián le echó una última mirada al sitio. No había paz, pero sí había menos peso. «Gracias, Rubén», dijo, «por no dejarme solo». Rubén asintió. Le palmeó el hombro y caminó hacia la subida. «Vámonos, que el camino sigue». Y así, sin vuelta atrás, subieron de nuevo. Dejaron el barranco atrás, pero no lo olvidaron, porque hay heridas que no se cierran del todo, pero hay momentos como ese en los que al menos dejan de sangrar.
La carretera volvió a abrirse frente a ellos como una herida cicatrizando. El motor de la güera zumbaba parejo, sin apuros, como si supiera que lo más urgente ya no era llegar, sino sanar. La tarde caía despacio, tiñendo el horizonte de un naranja sucio que hacía ver todo más suave, más humano. Rubén manejaba sin prisa, pero con la mente activa. Por primera vez en años no pensaba en la entrega, ni en los kilómetros, ni en el siguiente repostaje. Pensaba en su hija, en sus palabras suaves al otro lado del teléfono, en ese papá con voz temblorosa que todavía le daba vueltas en el pecho. Nunca pensé que hablar con ella me fuera a doler tanto y al mismo tiempo aliviar, dijo, rompiendo el silencio. Julián asintió desde el copiloto mirando los postes pasar por la ventanilla. Es que uno cree que la distancia protege, pero lo que hace es pudrir lo que dejamos atrás. ¿Crees que me quiera ver? Claro que sí. Los hijos no olvidan, esperan, y tú ya diste el primer paso. De pronto, el radio CB crepitó. ¿Toro de Guadalajara en línea? ¿Me copia? Rubén arqueó una ceja, tomó el micrófono. Adelante, aquí el Toro, ¿quién habla? Aquí el Chino, compa. Me dijeron que ibas con un veterano que parece salido del tiempo. Uno que se llama Julián Montenegro. Es cierto. Rubén apretó el micrófono, miró a Julián. Él le hizo un gesto. Contesta. Sí, va conmigo. ¿Por? Pausa. Alguien está preguntando por él. En Mendoza. Una mujer. Dice que quiere verlo, que ya es hora. Rubén y Julián se quedaron en silencio. ¿Qué hago, viejo?, preguntó Rubén. Julián bajó la cabeza. Respiró hondo. Dile que vamos. La noche cayó rápido y con ella los pensamientos. Rubén bajó la velocidad mientras entraban a una ruta secundaria rumbo a Mendoza. No estaba en sus planes, pero ya nada de esto lo estaba. ¿Y si no me perdona?, preguntó Julián sin mirarlo. ¿Tú la perdonaste a ella? Ella no hizo nada. Entonces lo difícil ya está hecho. Julián soltó una risa amarga. Siempre pensaba en volver, pero después. Siempre después. Como si el después viniera garantizado. Rubén apretó el volante. Yo también me escondí en esa palabra. Después. Después la llamo. Después le explico. Después le doy un abrazo. Y mira, casi me gana el nunca. La güera pasó por un tramo estrecho donde alguien había escrito con piedras al borde del camino. Siempre se puede volver. Rubén frenó de golpe. Bajó. Julián lo siguió. Juntos miraron el mensaje, simple pero potente, como un recordatorio puesto por el destino. ¿Crees en las señales?, preguntó Rubén. Después de este viaje, creo en todo. Rubén sacó su teléfono. Dudó unos segundos. Luego, marcó. ¿Sofía? La voz de su hija sonó más clara esta vez, más viva. «Papá, ¿estás bien?» Rubén tragó saliva. «Voy para allá». Silencio. «¿De verdad?» «Sí, y no voy solo». Subieron de nuevo al camión. Rubén encendió el motor con firmeza. En su mirada ya no había dudas. Había decisión. «¿Y tú?», preguntó mirando a Julián. «¿Estás listo?» «No sé, pero si tú vas a enfrentar lo tuyo, no tengo excusa». Rubén sonrió. «Entonces vamos a cerrar las historias como se debe, en persona». El viento sopló fuerte contra el parabrisas. La noche no asustaba. Ya no. Porque ambos, por primera vez en mucho tiempo, sabían a dónde iban. Y lo más importante, sabían por qué. La güera descansaba en un pequeño claro a la orilla de la ruta, rodeada de álamos altos que susurraban con el viento. No había semáforos, ni luces de neón, ni motores encendidos alrededor. Solo el murmullo de los árboles y el lento goteo de la madrugada sobre el parabrisas. Rubén se recargó en su asiento, con una cobija vieja sobre las piernas. No tenía sueño, pero tampoco sentía cansancio. Era como si su cuerpo estuviera flotando en una calma que no conocía desde hacía años. Julián, en cambio, dormía. De verdad. Respiraba parejo, los brazos cruzados sobre el pecho, la cabeza recostada contra la ventana. En su rostro no había tensión, ninguna mueca, ninguna sombra. Parecía otro.
Rubén lo miró por unos segundos y ahí entendió que algo se había roto, o más bien, algo se había soltado. Por fin. Así deberías dormir siempre, cabrón, murmuró Rubén en voz baja. No esperaba respuesta, y eso fue lo que más lo tranquilizó, porque los que duermen así, sin moverse, sin hablar, sin gritar en sueños, son los que por fin soltaron lo que los perseguía. Rubén tomó su libreta vieja del tablero, esa donde apuntaba gastos, fechas de carga, ideas sueltas. Arrancó una hoja, buscó su pluma y escribió: a veces no hay que decir nada, solo hay que estar. La dobló y la dejó en el bolsillo de la chaqueta de Julián. Un zorro cruzó la carretera y Rubén lo siguió con la mirada. Luego levantó el teléfono y abrió la última llamada. Sofía. Dudó. Volvió a marcar. «¿Hola? Soy yo otra vez», dijo. «Solo quería que supieras que estoy cerca, que mañana voy a tocar tu puerta, y que no sé qué vas a decirme, pero estoy listo para escucharlo todo, hasta lo que no me guste». La voz de su hija se quebró al otro lado. «No sabes cuánto tiempo soñé con eso». Rubén cerró los ojos, respiró hondo y sonrió. Colgó sin apuro. Afuera, el cielo empezaba a aclararse. No era de día aún, pero la noche ya no era tan densa. Había luz escondida detrás de las montañas. Miró a Julián una vez más. Seguía dormido, pero había una leve sonrisa en sus labios. Un gesto casi imperceptible, pero real. Rubén pensó en todas las noches que él mismo había pasado sin dormir bien, por miedo, por culpa, por cosas que nunca dijo. Y ahora ahí estaban los dos, en una cabina vieja, en medio de la nada, descansando como si por fin la vida les hubiera dado permiso de hacerlo. El primer rayo de sol cruzó la línea del horizonte. Rubén encendió el motor con suavidad. La güera ronroneó tranquila. No despertó a Julián. No hacía falta. Esa mañana no necesitaban correr. Tomó el volante con una sola mano. Con la otra acarició el rosario que colgaba del espejo. «Vamos, compañera», dijo bajito, «que lo más pesado ya no va en la carga». Y mientras la mula retomaba la ruta, Rubén supo que la carretera seguía igual de larga, igual de solitaria, pero por primera vez en mucho tiempo no dolía, porque había dejado de huir, y porque el silencio, ahora, por fin, era descanso. La güera se detuvo frente a una gasolinera vieja, de esas con solo 2 bombas y un techito corroído por el sol. Estaban a pocos kilómetros de Mendoza, y Rubén pensó que no venía mal estirar las piernas, cargar un poco de diésel y echarle un café al cuerpo. Julián también lo pensó. «Voy por un café», dijo Julián mientras bajaba sin prisa. Rubén lo miró de reojo, apenas asintiendo. «Tráeme uno con poco azúcar», le pidió, sacando unos billetes de la guantera. «Va, uno para cada uno». Julián cerró la puerta suave, como siempre. Caminó hasta la tienda de la gasolinera sin voltear. Rubén se quedó en la cabina, revisando el tablero, el kilometraje, haciendo tiempo. Pasaron 5 minutos, luego 10. Rubén miró el reloj, se bajó del camión, cruzó hacia la tienda. La señora detrás del mostrador le negó con la cabeza antes de que hablara. «¿El señor de camisa de cuadros?», preguntó ella. Compró un termo de café, pagó con efectivo y salió sin decir nada. Rubén frunció el ceño. Salió, miró a su alrededor. Nada, ni gente, ni sombra, ni rastro. Corrió hasta la parte trasera del local. Nada. Regresó a la cabina, subió rápido y ahí lo vio. Sobre el asiento, una hoja doblada con su nombre escrito con letra apretada y firme. Rubén. Con las manos temblorosas, desdobló la hoja. La letra era clara, pero sencilla, reconocible, humana. «Rubén, si estás leyendo esto es porque ya me fui. No te preocupes, no me pasó nada. Solo decidí que este era el momento. Me diste más de lo que te imaginas. Me diste camino. Escucha, verdad. Me ayudaste a volver a mi hermano, a mí mismo. Pero lo que más me diste fue permiso para cerrar. Ya no necesito más. No busco perdón, tampoco castigo.
Solo quiero desaparecer como uno debe hacerlo cuando ya no le debe nada a nadie. Este fue mi viaje final y fue contigo. No podría haber pedido mejor chofer. Cuida tu historia, ya hiciste las paces. No te frenes ahora. Si alguna vez pasas por San Martín, hay un roble viejo detrás de la iglesia. Ahí voy a estar, de algún modo. Gracias. Julián. Rubén leyó la carta 2 veces. Luego la dobló con calma y la guardó en su chaqueta. Se quedó un rato mirando el asiento vacío. No lloró, no gritó, solo suspiró, como quien acepta una verdad. Encendió el motor. La güera respondió al instante, firme, como si entendiera lo que acababa de pasar. Rubén miró por el retrovisor, como esperando verlo regresar. Pero no, esa parada fue la última. La carretera lo recibió con los brazos abiertos, sin juicio, sin preguntas. Rubén condujo en silencio, la radio apagada, la ruta solitaria, pero dentro de él algo había cambiado. Julián se había ido, sí, pero no lo había abandonado, lo había liberado, porque a veces los viajes que empiezan por compasión terminan enseñándote cómo se vive de verdad. Y mientras avanzaba rumbo a Mendoza a reencontrarse con su hija, Rubén sonrió por primera vez en mucho tiempo, una sonrisa limpia, de esas que nacen sin esfuerzo, porque ahora sabía que el asiento del copiloto podía estar vacío, pero el corazón ya no. Rubén avanzaba por la Ruta 7 rumbo a Mendoza, con el motor de la güera rugiendo parejo como si todo volviera a la normalidad. Pero nada era normal, no después de lo vivido. El asiento del copiloto seguía ahí, vacío, pero ya no pesaba. Había silencio en la cabina, sí, pero era otro tipo de silencio, uno que no incomodaba, que acompañaba. La carta de Julián estaba guardada en la guantera, doblada con cuidado. No la había vuelto a leer, pero la llevaba tan grabada como el sonido del motor o el camino en sus manos. A veces, Rubén pensaba que Julián no desapareció, solo encontró un modo diferente de seguir. Era un buen hombre, murmuró Rubén, sin dirigirse a nadie, pero sabiendo que no estaba solo del todo. El CB volvió a sonar. Toro, ¿andas por ahí? Soy Sergio. Rubén sonrió. Hacía días no lo escuchaba. Aquí ando, Sergio, sano y rodando. Me contaron que ibas con un fantasma en la cabina. ¿Es cierto? ¿Era él? ¿El Montenegro? Rubén dudó. Pensó en todo lo que había pasado, lo que Julián le contó, lo que cayó, lo que enfrentaron juntos. Era un buen hombre, repitió. Solo que le tocó vivir torcido. Silencio en la línea. ¿Y qué pasó con él? Rubén miró al horizonte sin bajar la velocidad. Ya está donde tenía que estar. ¿Y tú? Yo también. Pasaron kilómetros sin más llamadas. Rubén bajó la ventana, dejó que el viento le diera en la cara. El aire tenía olor a pasto seco, a gasolina vieja y a promesas cumplidas. Recordó el primer momento en que vio a Julián parado junto a su camión varado en la curva, y cómo, sin saber por qué, decidió parar. A veces no elegimos a quién ayudamos, pensó. La carretera lo hace por nosotros. Todo el viaje con Julián había sido como mirar por el retrovisor. Al principio solo ves lo que quedó atrás, pero si no lo sueltas, no puedes ver lo que viene. El celular vibró. Era Sofía. Rubén contestó de inmediato. ¿Todo bien, hija? Sí, solo quería saber si ya vienes en camino. Aquí te esperamos. Te esperamos. No te espero. Rubén repitió esas palabras en su cabeza como un mantra. Sí, hija, ya voy llegando. Solo estoy pensando. ¿En qué? Rubén miró el asiento vacío, luego el retrovisor. En que a veces los caminos más solitarios son los que te llevan de vuelta a casa. Sofía no respondió al instante. Solo se escuchó su respiración. Te quiero, papá. Yo también, mija. Más de lo que supe decir antes. El sol bajaba detrás de los cerros. El cielo tenía ese color naranja que solo los choferes conocen bien, porque marca el momento exacto en que el día se despide y la carretera se queda sola. Rubén encendió las luces,
Puso la mano sobre el rosario colgado del espejo y sonrió. No sabía qué iba a pasar al llegar a Mendoza, si lo abrazarían, si lo juzgarían, si tendría que empezar desde cero. Pero una cosa sí sabía. Por fin estaba en camino hacia algo real, y lo había aprendido de la forma más dura, pero más pura. De un hombre roto que al final encontró cómo decir adiós sin tener que explicarlo todo. Rubén pisó el acelerador sintiendo que esta vez, por fin, iba ligero. Rubén bajó de la güera en la calle empedrada de un barrio tranquilo de Mendoza. El motor quedó en silencio, pero su corazón no. Llevaba toda la mañana imaginando ese momento. Y ahora que estaba ahí, frente a la reja oxidada de la casa de su hija, las piernas no le querían responder. El portón seguía igual. Pintura descarapelada, una maceta vacía en la esquina. Pero detrás se escuchaba vida, voces, risas. Levantó la mano para tocar el timbre y dudó. La bajó. Luego la volvió a levantar. Cerró los ojos, respiró hondo y tocó. La puerta se abrió con un chirrido suave. Sofía apareció del otro lado. Ya no era la niña que recordaba. Era una mujer hecha y derecha, con los ojos llenos de historia y de algo más, ternura. Por un momento, ninguno de los dos dijo nada. Solo se miraron. «Papá». Rubén intentó hablar, pero la voz se le atoró en la garganta. Solo pudo asentir, dar un paso. Sofía no esperó más. Cruzó el portón y lo abrazó fuerte, como si el tiempo se comprimiera en ese instante. Rubén la apretó con todo, con años de ausencia, de culpa, de palabras no dichas. «Perdón», alcanzó a decirle al oído. «Perdón por todo». Sofía se separó un poco, lo miró a los ojos. «Ya no importa, estás aquí, eso es lo que importa». Entraron juntos. La casa olía a comida recién hecha, a madera vieja y a memorias tibias. En la sala, un niño pequeño jugaba con carritos en el piso. Rubén se quedó congelado. «¿Y él?» «Tu nieto», dijo Sofía sonriendo. «Se llama Julián». Rubén sintió que el mundo le daba un giro. No por casualidad, por algo, por alguien. Se agachó despacio como quien toca algo sagrado. «Hola, campeón», dijo con voz ronca. El niño lo miró, luego le tendió un camioncito. Rubén lo recibió como si fuera un trofeo. «Este sí frena a tiempo, ¿verdad?» El niño asintió. Sofía los miraba desde la puerta con los ojos brillando. Después de comer, Rubén y Sofía se sentaron en el patio. La luz del atardecer les daba de lleno en la cara, pero no se movieron. Había demasiadas cosas que decir. «Siempre esperé que volvieras», dijo ella. «A veces te odié. A veces me inventé que estabas muerto para no sentir tanto». Rubén bajó la cabeza. «Yo no sabía cómo volver. Me dolía mucho lo que había hecho, lo que no hice. Sentía que no tenía derecho». «Te equivocaste», respondió ella, «porque cuando uno ama, siempre espera». Rubén cerró los ojos. Se permitió soltar una lágrima. «Gracias por no cerrarme la puerta. Gracias por tocarla». Ya anochecía cuando Rubén volvió a la güera. Abrió la guantera, sacó la carta de Julián y la releyó. Esta vez sonrió con calma. «Gracias, viejo. No llegué solo, pero llegué completo». Guardó la carta en el compartimiento secreto donde siempre llevaba las cosas que no quería perder. Luego se bajó otra vez y miró la casa, iluminada por dentro. El niño seguía jugando en la sala. Sofía lo llamó desde la puerta. «¿Te vas a quedar a dormir?» Rubén se encogió de hombros. «¿Tú qué crees?» Ella rió. El niño corrió hacia él con otro carrito. Rubén lo levantó y lo cargó como si fuera parte de sí mismo. Y por primera vez, después de tantos años de ruta, entendió algo. Que hay viajes que te devuelven a casa, incluso si tomaste el camino más largo. La güera volvió a rugir bajo los pies de Rubén como si nunca hubiera parado. El camino se desplegaba frente a él con esa familiaridad que solo conocen los que han vivido más tiempo sobre el asfalto que en sus propias casas. Rubén iba solo, pero esta vez la soledad no pesaba.
Atrás dejaba el abrazo de su hija, el juguete de su nieto olvidado en la cabina y el café humeante de una cocina que volvía a llamarse hogar. El sol de la mañana rebotaba en el parabrisas. El viento entraba por la ventanilla, moviendo el colgante del espejo, un rosario y una pequeña cruz de madera. La cruz que Julián dejó atrás. Rubén echó un vistazo al retrovisor. Nada raro, pero por un instante juraría haber visto una silueta. Alguien sentado en el asiento del copiloto, no un reflejo, una presencia. Familiar. Parpadeó. Nada. Solo el espacio vacío, el aire agitado por el viento y esa cruz que oscilaba suave, como si alguien invisible la hubiera tocado. «Ya estás grande para andar imaginando cosas», murmuró con una media sonrisa, pero no quitó la vista del retrovisor por un largo rato. Kilómetros adelante, la carretera se angostó. Una curva larga, conocida, pero traicionera. Rubén bajó la velocidad, sin necesidad de pensar. Su cuerpo lo hacía solo. Pasó por el lugar donde, años atrás, casi pierde la vida. Donde entendió por primera vez que no siempre se tiene el control. Que la carretera, como la vida, no perdona distracciones. Al cruzar la curva sintió una calma distinta. No era alivio, era aceptación. «Seguimos, viejo», dijo mirando de reojo al asiento vacío. «Tú en tu camino, yo en el mío». La radio CB crujió de pronto. Una voz ronca, lejana, se coló entre la estática. «Toro de Guadalajara, ¿me copias?» Rubén tomó el micrófono, sorprendido. «Aquí el Toro. ¿Quién anda por ahí?» La voz dudó, luego dijo: «Digamos, un amigo de ruta». Rubén sintió un escalofrío. No era la voz de Julián, pero tenía algo de su tono. Como si viniera de otra frecuencia, una que no todos escuchan. «¿A dónde te diriges, compa?», preguntó Rubén bajito. «A dónde me lleve el perdón», respondió la voz. Silencio. Luego se cortó. Rubén se quedó un momento con el micrófono en la mano. Luego lo soltó. «Nos vemos allá adelante entonces». La güera aceleró despacio. El camino seguía adelante, con más polvo que destino, más curvas que certezas. Pero Rubén ya no temía lo desconocido. Sabía que en la próxima curva podía aparecer cualquier cosa. Una nueva historia, una llamada, un recuerdo, incluso quizás la silueta de un viejo amigo que nunca se fue del todo. Y mientras el viento silbaba su canción eterna, Rubén sonrió. Porque entendía, al fin, que hay fantasmas que no vienen a asustar, vienen a acompañar. Y en el espejo retrovisor, justo antes de doblar, la figura volvió a aparecer. Solo un segundo, solo un gesto, una mano levantada, un adiós, o tal vez un hasta luego. A veces el destino se esconde en las decisiones más pequeñas. Detenerse en una curva, ofrecer ayuda sin pedir nada a cambio, compartir un silencio en medio del camino. Esta no fue solo la historia de Rubén y Julián, fue la historia de dos almas rotas que, al encontrarse, entendieron que nunca es tarde para volver, ni para perdonar, ni para sanar. Porque al final, todos llevamos algo en la caja, un secreto, una culpa, una pérdida. Pero también llevamos la oportunidad de cambiar el rumbo, de tomar esa próxima curva con los ojos abiertos y con el corazón en paz. ¿Y tú? ¿A quién llevarías contigo en tu próximo viaje? Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos encantaría leer tu historia, tu experiencia o simplemente saber cómo esta te tocó el alma. Si esta historia te movió el corazón, dale like, compártela con alguien que necesite escucharla y suscríbete al canal. Al hacerlo, no solo apoyas este proyecto, te conviertes en parte de una comunidad que valora las historias reales, profundas y humanas. Aquí no solo contamos relatos, aquí recordamos que todos, en algún punto del camino, necesitamos a alguien que no nos deje solos en la curva. Nos vemos en la próxima historia. Y quién sabe, tal vez tú seas el siguiente pasajero.